Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Hemos estado desde el principio del año en una serie sobre el encuentro, de tener un encuentro con Dios, de tener un encuentro en la presencia de Dios. Hemos estado hablando los días jueves de los obstáculos de tener un encuentro. Y hoy voy a seguir en la misma tema del encuentro. Y el tema para esta noche es cuando el encuentro ocurre en nuestra casa. Pues si tienen sus Biblias ahí, quieren leer conmigo, estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El verso 1 dice: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante de ella. Perdón, aquí se me atoró. Tomar una bebida de agua. Ok, voy a empezar acá. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante de la arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, lirares, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de triar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto a la arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca al Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y los de su casa. La arca principalmente en esos tiempos significaba la presencia de Dios. Y hay muchos detalles dentro de la arca que se encuentra en el capítulo 25 de Éxodos, que Dios le mandó a decir a Moisés. Dios le mandó a hacer la arca y lo dio las instrucciones de cómo hacerlo y qué poner dentro de la arca. Y había una foto, si lo pueden poner la foto de la arca, y si quieren, para que agarren una idea más o menos de cómo parecía la arca. Los querubines arriba en la tapadera, era una caja de madera cubierto con oro, y luego había unos anillos que detenían
unas varas de madera cubiertas en oro también. Pero en esta arca Dios le dio los detalles de qué hacer de ella. Podemos hablar acerca de cómo el pueblo respondió. Pueden volver a poner las luces. Cómo el pueblo respondió en traer ofrendas. Ahorita estábamos hablando de ofrendas y diezmos. De cómo el pueblo respondió y traían todas las joyas de oro que tenían para poder hacer esta arca para el Señor. Pero quiero hablar de tres cosas que Dios le instruyó a Moisés de poner dentro de la arca y cómo nos afectan cuando el encuentro ocurre en nuestra casa. La primera es que Dios instruyó a Moisés de poner dentro del arca, fueron las tabletas de piedra, o sea, las tablas de los 10 mandamientos. Cuando ocurre un encuentro en nuestra casa, vamos a tener una pasión por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser principal para nuestras vidas. Vamos a estudiar la palabra, vamos a querer buscar y leer la palabra de Dios. Vamos a tener tiempo con nuestros hijos y familiares enseñándoles de la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto en lo que es de tener el tiempo familiar. El tiempo familiar no es un invento que decidimos entre el equipo de ministerial de la iglesia para poner otra carga sobre ustedes. No, es que cuando tenemos un encuentro de Dios, la palabra es principal. Podemos instruir a nuestros hijos y a nuestros familiares. La palabra es céntrico cuando ocurre un encuentro en nuestras casas. Jesús dice en Mateo capítulo 4 y el verso 4, dice: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo dice en Filipenses 2:16, dice: aférense a la palabra. La palabra es principal para nuestras vidas, que si queremos vivir una vida que agrada a Dios, si queremos saber cómo honrar a Dios, si queremos saber cómo escuchar de Dios, tenemos que ir a su palabra. En Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Cuando el encuentro de Dios ocurre en nuestra casa, es la palabra que da vida y da dirección, da aliento y nos da fe. Queremos crecer en fe. Lee la palabra, cree lo que dice la palabra, estudia lo que Dios ha prometido y ve lo que Dios ha hecho a través de los 2000 y pico años que están escritos dentro de la palabra. La segunda cosa que Dios le instruyó a Moisés de meter en la arca era el maná. El maná era el pan que Dios suplía milagrosamente para el pan o el pan de cada día mientras que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Israel había sido liberado de Egipto, estaban caminando por el desierto y ellos empezaban a quejar a Moisés por su comida. Dios hizo un milagro y cada día y los dio instrucciones que nomás cogen para ese día, porque si no se echaba a perder. Cada día salía la gente en la mañana y recogían su pan para ese día. El pan significa que Dios suple milagrosamente. Era para recordar al pueblo de lo maravilloso que Él es, que Él cumple su promesa cuando Él dice en Mateo 6:33, que dice: buscan el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan.
Y Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Cuando el encuentro ocurre en nuestra casa, Dios suple. No tenemos que preocupar. No tenemos que preocupar que si no hay, porque Dios siempre va a suplir. Es importante de buscar tener un encuentro con Dios, no solamente aquí en la iglesia, pero también en nuestras casas. Y la tercera cosa que fue Moisés instruido de meter dentro del arca fue la vara de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, que era el que hablaba con él y era el que Dios había elegido para ser el primer sacerdote. De la familia de Aarón salieron lo que se nombra los levitas. Él fue el primer levita en la Biblia y el padre de las levitas. La vara de Aarón significa sacerdocio y liderazgo. En 1 de Pedro 2:9 dice, y voy a leer ahora de la Reina Valera, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Cuando el encuentro ocurre en nuestras casas, vamos a ser los líderes en nuestro hogar. No lo podemos hacer solo. Cuando el encuentro ocurre en nuestras casas, vamos a ser los sacerdotes, esos padres y madres dirigidos por Dios, que Dios ha levantado para dirigir a nuestra familia conforme a sus propósitos. Y por encima de la arca, como miramos en la foto, había 2 querubines de oro. En Éxodos, el capítulo 25, el verso 22, dice el Señor a Moisés, ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Era en este lugar de encuentro con la presencia de Dios que Moisés escuchaba de Dios. Es este lugar que se establece una relación con Dios, donde hablamos con Él y donde Él habla con nosotros. Este lugar puede ser nuestro cuarto de oración, puede ser nuestro lugar privado donde nos encontramos de Dios, donde escuchamos de Dios en nuestras casas. Es ahí donde Dios nos dice que Él se encuentra con nosotros para hablarnos, donde está su presencia. Era de ahí que Moisés escuchaba de Dios, donde se movía la arca. Cuando la arca se movía, Dios mostraba que iba con la arca por medio de una nube en el día y en la noche con una columna de fuego que daba cobertura y protección. Cuando tenemos el encuentro con el Señor en nuestra casa, Dios nos da cobertura y protección. Cuando estamos buscando de su presencia, Él nos protege, Él nos da cobertura. En Juan capítulo 14, 16 al 17 dice, y le pediré y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad.
El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estaré en ustedes. En el Antiguo Testamento vemos de cómo la presencia de Dios fue contenido a una caja. Y si querían buscar de Dios, tenían que ir a esta caja de oro. Si querían recibir palabra de Dios, tenían que ir a hacer un sacrificio y ser justo, ser limpio de pecado y seguir ciertas instrucciones que Dios había dejado a Moisés para encontrarse con la presencia de Dios. Nomás estaba en este lugar, pero ahora dice la palabra que no nomás está con todos nosotros, pero está dentro de nosotros. No está limitado a una caja de oro, pero en eso significaba la presencia de Dios y podemos aprender de ciertas cosas lo que se representa en la presencia de Dios cuando está dentro de nosotros y con nosotros. O sea, las mismas cosas que Dios hacía a través del arca con el pueblo de Israel, ahora cuando el encuentro ocurre en nuestras casas, Dios los hace con nosotros. Dios suple milagrosamente. Dios nos da hambre para su palabra cuando tenemos el encuentro. Dios nos da liderazgo para nuestros hogares cuando tenemos un encuentro con Él. En el verso 7 de 2 de Samuel, donde iniciamos esta plática, en el capítulo 6 de 2 de Samuel, dice que al tocarlo, Usa murió. Y que se le encendió la ira de Dios. Y me pregunta cuando yo estaba leyendo esto, era si la arca representaba la presencia de Dios, ¿por qué murió Usa? Si al parecer él estaba tratando de hacer algo bueno. Él quería cuidar lo que no se cayera. Lo estaban llevando en esta carreta. El buey tropezó. Él extiende su mano. Él está tratando de cuidar la presencia de Dios. Y Dios se enoja con él. Y dice la palabra que Dios lo hirió hasta la muerte. Pudiéramos decir, qué malo es Dios, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios es malo? Pero ¿por qué murió Usa? Empecé yo a estudiar y a mirar alrededor de esto. Y a preguntar al Señor. Había leído esta parte de la escritura por muchos tiempos y años. Cada vez que uno lee la Biblia o lee este libro, pasa por esta historia. Y sobre esa parte queremos brincar. We just want to skip that part. Queremos nomás sobrepasarlo. Como que no queremos dar la atención. Pero había una actitud que Usa tomó de indiferencia. Había una actitud de soberbia. Había una actitud de independencia que él no necesitaba, o él podía hacer las cosas de su manera, que no lo tenía que hacer conforme la palabra de Dios. Exactamente lo que tenía Usa en su corazón
Quizás no lo podemos conocer, pero Dios conoce lo que está en nuestros corazones. Lo que lo causó desobedecer a Dios en ese momento, no lo sabemos, pero Dios lo conoció. La arca venía de su casa. Había estado por 20 años en la casa del padre de Usa. Quizás Usa se acostumbró, se hizo muy familiar con la arca, como había estado en su casa, que se le olvidó lo que significaba realmente. Quizás iba con esa actitud de soberbia y diciendo, caminando atrás de la arca, sí, esto viene de mi casa. Sí, esto estuvo en mi casa, yo aquí voy, yo soy importante. La presencia de Dios estuvo conmigo. El otro día anoche miré un video que salió en las redes sociales, y quizás lo vieron, con una familia pastoral. Fueron enfrentados por la policía por una causa. Uno no sabe la historia completa y no estoy aquí para juzgar sobre eso. Pero había una actitud de como, you can't touch me. Y bien que los tocaron la policía. Los impusieron manos, pero del brazo fuerte de la ley. Bien o mal, fue causado por la soberbia de esa familia. Hay veces que nos acostumbramos tanto de la presencia de Dios aquí en la iglesia que pensamos que no lo necesitamos en nuestra casa. O pensamos que podemos, o que somos mejores que otros que no caminan bajo esa influencia de la presencia de Dios. El arca venía de su casa. Usa y su familia habían sido entrenados en cómo manejar el arca, de cómo tratar con el arca. Conocían bien las instrucciones que Dios los había dejado, que Dios había dejado a Moisés, de cómo tratar el arca. Usa y su hermano sabían que el arca que tenía que ser llevado sobre los hombres de levitas, no sobre una carreta de un buey. Ellos tenían que llevarlo cargando con esas varas que miramos ahí en la foto, cubiertos con oro, que eso solamente podían tocar, que no podían tocar la caja. ¿Qué le dio a Usa de pensar que él podía hacer lo que le diera la gana? ¿Qué es lo que nos da a nosotros que pensamos que podemos pensar que podemos hacer lo que nos da la gana con la presencia de Dios? Con nuestras actitudes, con nuestros chismes, hablando de nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Con nuestras actitudes en el trabajo que ni parece que somos cristianos a veces. Que pensamos que estamos por encima de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Sí, tenían que llevar un corazón limpio aún para presentarse enfrente del arca. Tenían que hacer sacrificio para llevar la arca. La palabra de Dios nos enseña que Jesús fue nuestro sacrificio. Él nos hizo justos
para que ya no más está la presencia de Dios en un solo lugar, pero ahora la presencia de Dios mora dentro de nosotros. En el verso 17 de Juan 14 que leímos hace rato dice: después estaré en ustedes. Leímos ya que somos real sacerdocio. Él nos hizo dignos cuando nosotros no lo merecíamos. Él nos hizo justos aun cuando todavía somos injustos. Él nos lava de nuestros pecados y nos limpia y nos purifica aun cuando no lo merecemos. Él fue nuestro sacrificio en la cruz de Calvario. Nosotros llevamos la presencia de Dios no solamente sobre nuestros hombres, pero dentro de nosotros. No podemos llegar a ser irreverentes a la presencia de Dios con nuestras actitudes. No podemos ser independientes y decir que no necesitamos a nadie. No podemos tomar el encuentro con Dios en nuestras casas ligeramente. No lo podemos tomar ligeramente, la presencia de Dios. Necesitamos buscarlo, necesitamos apreciarlo. Una de las razones mayores por la cual yo vine a los pies del Señor. Mis padres se divorciaron a la edad de 9 años, o cuando yo tenía 9 años de edad. Ellos no tenían 9 años, yo tenía 9 años. Si ellos tuvieran 9 años, mejor no se hubieran casado, ¿no? Cuando yo tenía 9 años, mis padres se divorciaron. Y yo aquí me quedé a vivir con mi papá. Yo iba cada otro fin de semana, y los que están divorciados aquí, que tienen hijos de por medio, conocen la rutina. Cada otro fin, porque es casi lo que la ley establece. Cada otro fin de semana se va y se visita al padre donde no está viviendo. Y 2 semanas al principio del verano, 2 semanas al último del verano, y cada otro año en los días festivos. Pero cuando yo tenía más o menos como 12 o 13 años de edad, mi mamá reencontró con el Señor. Lo reencontró porque se había apartado y tuvo una experiencia especial con el Señor. Y después de eso yo iba a su casa y había una paz en su casa. Aunque yo era joven, 12, 13 años, no entendía mucho, pero yo sabía que había algo en su casa especial. Yo no conocía de la presencia de Dios, yo no conocía de Dios. La única cosa que yo conocía de Dios era de odiar unos momentos que venían unas personas a tocar en la puerta y a dar estudios juntamente con mi papá de una Biblia que le falta más de 60 escrituras. De esos que les gusta ir a tocar la puerta los sábados en la mañana, que nos gustan despertar. No lo voy a mencionar por nombre, pero ustedes saben quién. Pero había algo que ellos decían que no conectaba conmigo. Aún en mi rebeldía contra el Señor, aún cuando yo estaba en medio de la droga, aún cuando yo estaba tomando, yo sabía lo que ellos decían, que había algo que faltaba. Pero iba a la casa de mi mamá y había algo diferente. Pero ella había tenido un encuentro en su casa, no solamente una vez, pero cada noche. Ella oraba, clamaba a Dios en esos fines de semana que yo iba, y yo sabía que no nomás era esos fines de semana, pero ella nos reunía para orar. Ella tenía ese tiempo familiar ahí, juntamente con mi padrastro y la hija de él. Y ella oraba y clamaba a Dios por sus hijos. Buscaba el rostro de Dios por sus hijos. Y yo podía dormir ahí con un paz.
en la casa de mi papá yo no dormía. Yo escondía mi depresión, yo escondía mis problemas con el alcohol y las drogas. De los 13 años hasta los 17 años. Pero iba a la casa de mi mamá. Y poco a poco eso me fue moviendo. Eso me fue tocando, eso me fue cambiando. Que hasta un día en su casa ella me dice: hijo, ¿tú quieres conocer al Señor? Cuando no pasaba en la iglesia, que me forzaba a ir a la iglesia con ella, pero era el encuentro en su casa que transformó mi vida. Si queremos tener una transformación real, tiene que ser en nuestras casas, no solamente aquí en la iglesia, porque ahí es donde Dios se mueve personalmente con nosotros. El encuentro no es solamente para tenerlo aquí en el altar. Mucha gente piensa que venir aquí enfrente y brincar y saltar y levantar las manos y llorar un poco y decir unas cuantas palabras en lenguas, que eso es suficiente, que eso es suficiente encuentro que necesitan. Pero no, y no quiero menospreciar esos momentos que Dios se mueve milagrosamente en este lugar aquí enfrente. No es lo que estoy diciendo. Dios me ha tocado y ha movido mi vida en estos lugares, y esos encuentros han sido súper especial para mí. Pero no hay como esos momentos cuando estoy con mis hijos en mi casa y Dios se presenta ahí, que el Espíritu Santo se presenta ahí, y que ellos miran que Dios no es real solamente en la iglesia, pero Dios es real personalmente en nuestros hogares. Ahí es cuando los corazones de ellos cambian, porque ellos miran, no nomás estamos presentando algo aquí en la iglesia, pero es real en casa, que nosotros somos reales en casa también, que no venimos acá a la iglesia a actuar espiritualmente, pero que ellos lo miran en nuestras casas. Es lo que pasó con mi madre. Yo miré cómo Dios la transformó en su vida. Yo miré la presencia de Dios sobre su vida, pero no en la iglesia. Aunque en la iglesia era una mujer de fe, era una mujer que cuando llamaban a la gente al altar para orar por ellos, el pastor le decía que pasara para ayudarle a orar, porque ella sabía cómo llegar a la presencia de Dios en la iglesia. Pero no era eso lo que cambió mi vida, era la presencia de Dios en su casa, que tanto la anhelaba que yo lo buscaba en mi casa. Y en el 2008, cuando a ella le encontraron cáncer en el hígado, entre los 7 hermanos y hermanas que somos, ella decidió moverse de donde ella vivía a mi casa, porque ella decía que se sentía esa paz en mi casa. Y ahí en mi casa ella pudo, dentro de esa presencia de Dios en mi casa, ella fue recibida al cielo. Dios vino y la recogió, y ella con una sonrisa en su cara. Por eso sé que tan importante es que el encuentro ocurre en nuestra casa. No nomás porque puedo leer la Biblia y que me da fe y que me da importancia que debe de pasar en la casa, o porque lo he escuchado, pero porque lo he vivido y sé lo que hace y sé que transforma. Cuando nos llegamos a acostumbrarnos con la presencia de Dios, hay un peligro de muerte espiritualmente.
Si nomás venimos acá a la iglesia y con una actitud, ya sabemos, la gente va a ir a pasar y va a levantar las manos. Hoy no tengo ganas de alabar con el Señor, acabo Dios siempre está ahí, Dios siempre está conmigo. Hay un peligro de muerte espiritual. Cuando el encuentro ocurre, tenemos que ser agradecidos y ser reverentes delante de Él. Dice la Escritura que es la misma presencia que habitaba en Jesucristo. Es el mismo Dios, el mismo creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo no lo debemos de dar reverencia? Ahí en 2 de Samuel capítulo 6 y el verso 9 dice que David tenía miedo del Señor. Él tuvo miedo de continuar su viaje con la arca con el arca a Jerusalén, que era su casa, que lo nombraban la ciudad de David. Y él dijo: ¿cómo podré regresar el arca al Señor para que esté bajo mi cuidado? Él tuvo miedo. Hay mucha gente que tiene miedo de permitir que un encuentro ocurra en sus casas. Miedo de lo que Dios va a hacer. Miedo de los cambios que Dios viene a traer. Miedo que Dios nos va a enfrentar nuestras actitudes, nuestros secretos que solamente saben los de la casa. No hay hombres, no hay nadie más que nos conoce más que nuestras esposas. Ellos conocen nuestros defectos, nuestras cualidades y todo. E igual esposas. Y nuestros hijos también ven eso. Y tenemos miedo que si el encuentro ocurre en nuestra casa, que vamos a tener que enfrentar con Dios. Tenemos miedo que Dios va a ver eso cuando ya lo está viendo. Tenemos miedo de lo que Dios va a pedir de nosotros. Tenemos miedo de que que vamos a tener que morir en áreas de nuestra vida que no agradan a Dios. En Romanos 8 y el verso 12 al 14 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer la que su naturaleza pecaminosa lo incita a hacer, pues si viven obedeciéndolo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. David prefirió dejar el arca encargado de alguien más en lugar de enfrentar su naturaleza pecaminosa. Así muchas veces nosotros empezamos a depender de otras personas que buscan de Dios en nosotros. No hay que el pastor escucha de Dios y que Él venga y que nos predica y que nos motiva, pero allá que nuestros líderes, nuestros mentores, y dependemos de otras personas, que ellos tengan el encuentro en lugar de nosotros, por el temor de con lo que Dios nos va a enfrentar. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. No tenemos que tener temor. Si Jesús pagó el precio por nosotros, y todos los cambios que Él viene a confrontarnos con ellos, todo lo que todavía necesita morir en nuestras vidas, es para nuestro bien. Es que podemos seguir viviendo como hijos de Dios. No es para hacernos daño, es para mostrar al mundo que Él es real. ¿Cuál es
el resultado de un encuentro, o que el encuentro ocurre en nuestra casa. Esa misma historia de 2 Samuel capítulo 6 habla que la arca fue llevada a una casa de un hombre que se llama Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo de Dios. Algunas traducciones dice un siervo que es obediente. Era un hombre de una familia levita que también sabía las instrucciones de cómo tratar con la arca de Dios. Era un hombre obediente a Dios. Y cuando somos obedientes a Dios, deseamos que el encuentro ocurra en nuestra casa. Obed-Edom con gratitud y con ansias y con alegría recibió la arca en su casa. Cualquier otro, quizás cualquier uno de nosotros, si miramos que al tocar la arca se murió un hombre, hubiéramos dicho al rey: no, en mi casa no vas a traer esta cosa. En mi casa no, pero dice la palabra que Obed-Edom lo recibió y estaba contento. Y dice la palabra ahí que por 3 meses, mira, que estaba ahí por 3 meses. Si permites algo a alguien en tu casa por 3 meses, es que lo amas, ¿no? Y si no lo amas, lo sacas de ahí rápido. Hay un dicho que dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Para que estuviera ahí, es que lo amaba. Dios era amado, la presencia de Dios era amado y deseado en la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios ahí que en el verso 11 del capítulo 6 dice: y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. En 2 de Crónicas capítulo 13 y el verso 14, que relata la misma historia, dice que el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. El Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. O sea, no solamente sus hijos y sus nietos y eso, pero sus vacas eran bendecidas, sus sembrados eran bendecidos, todo lo que poseía era bendecido por Dios. Yo necesito que Dios bendiga a mis hijos. Yo necesito que Dios bendiga lo que yo tengo. Lo necesito. Mis hijos lo necesitan. No podemos sin Él. La vida es muy cruel sin Él. No era un amuleto de buena suerte al llegar a su casa. Un amuleto nomás dura mientras que tengan ahí, aunque yo no creo en eso, pero no, siguió siendo, aun cuando vinieron, cuando David escuchó que su casa estaba siendo bendecida, David vino y de la manera propia, bajo las instrucciones de Obed-Edom, guiaron al arca a la ciudad de David, a Jerusalén. David dijo: no, pues si trae bendición, mejor lo traigo. Cuando miró lo que hace la presencia de Dios, David decidió llevarlo. En 1 de Crónicas 26 dice que Obed-Edom tuvo hijos y nietos que servían a Dios, que eran hombres muy capaces y competentes, que obtuvieron posiciones de gran autoridad. El encuentro
cambió la vida de Obed Edom y su familia por generaciones. Cuando el encuentro ocurre en nuestra casa, no solamente es para nosotros, no solamente es para nuestros hijos, pero es para las generaciones que vienen. Y necesitamos eso. Yo sé que yo necesito. Yo no solo quiero que mis hijos sean bendecidos, pero que mis nietos sean bendecidos. Y el primero viene en camino ahora en julio. Pero necesito que los nietos de los nietos y que siga por generaciones hasta que venga Cristo. Pero tiene que empezar conmigo. Yo tengo que permitir que el encuentro ocurra en mi casa. Soy yo el que lo tengo que iniciar. Así como mi madre lo inició, soy yo que tengo que seguir en esos pasos, iniciándolo. Así para que mis hijos lo inician cuando ellos tengan sus casas. Somos nosotros que lo iniciamos. Tenemos que desear que el encuentro ocurra en nuestras casas. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice: si alguno tiene sed, que vengamos a él y bebemos. Tenemos que tener sed, que el encuentro ocurre en nuestras casas. Cuando realmente queremos que Dios bendice nuestras casas, nuestros hijos y todo lo que poseemos, haremos todo lo posible para que ocurra. Cuando tenemos sed por la presencia de Dios, el tiempo familiar va a ser fácil. Lo vamos a desear. Vas a hacer todo lo necesario para que el encuentro ocurra en su casa. El salmista dice en Salmo 63:1: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tarde mi pregunta para ustedes: ¿cuántos de ustedes realmente tienen sed para el encuentro, para que el encuentro ocurra no solamente en sus vidas, pero en sus casas? El salmista una vez más dijo en capítulo 38 y el verso 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Podemos confiar en él para que el encuentro ocurra en nuestras casas. Tanto para buscar de él, no nomás aquí en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa. No nomás aquí en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa. ¿Le invitarás a tu casa? ¿Le invitarás que se manifiesta en su casa? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está en la puerta esperando que tú abres la puerta, la invitación. La presencia de Dios se quiere manifestar en tu vida, no solamente aquí, pero en tu casa. Vamos a ponernos de pie. Y si hay alguien aquí en esta noche que no has tenido un encuentro con Jesucristo como tu Salvador personal,
Te quiero animar que lo hagas hoy. Y que hagas esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, te invito que entres a mi vida. Te necesito como Salvador y Señor. Hoy entrego mi vida a ti. Límpiame y sálvame. Perdóname por mis pecados. Me entrego hoy mi vida a ti. Si tú has hecho esa oración por primera vez para tener un encuentro con Jesucristo, has hecho esa oración juntamente conmigo, te voy a pedir que ahí donde tú estás, que levantas tus manos. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.